Hola, mi nombre es Gastón Aymaro, pertenezco al espacio Siempre por Vélez. Juntamente con todos mis compañeros de Siempre por Vélez hemos pensado un proyecto a lo cual Vélez hoy por hoy está anhelando hace muchísimos años. Siempre se dijo, pero nunca se hizo. Se han presentado diversas imágenes a lo cual quedaron siempre en la nada y para nosotros es muy importante. Y es un día muy especial porque estamos presentando y se lo vamos a presentar al presidente Rapizarda todo un proyecto integral de toda la parte del nuevo proyecto Jonte. Con nuestro ímpetu de pensando en grande y con el querer de hacer Vélez un poco o mucho más grande de lo que es, porque tenemos con qué. Es algo innovador, algo pensando muy en grande, algo, un museo, un centro de convenciones, algo muy vanguardista, incorporando lo que está ahora con lo nuevo que se va a incorporar, algo positivamente fantástico, fantástico. Gracias a Dios, después de varias discusiones y esfuerzos dentro de nuestro espacio, y tuvimos la suerte también de que dos arquitectos o el estudio de arquitectura hayan colaborado y hayan hecho este proyecto. La verdad, para nosotros es muy ambicioso. Estamos muy felices de poder hacer esto, de poder participar. Estamos muy felices de poder llevar este emprendimiento hacia adelante. Creemos que es muy importante para nuestra gente del club, para nuestros socios y a su vez también para el barrio, para la ciudad. Hoy por hoy es un espacio que no es muy alentador para la gente del barrio porque nos encontramos con un paredón. Y para nuestros socios puede llegar a funcionar muy bien, dado a que se pueden aunar muchos de los proyectos que teníamos en mente. Un salón de usos múltiples, un salón de convenciones, el museo, un buen espacio para un comedor VIP con vista al estadio, realmente, inclusive locales comerciales que nos van a dar un cierto retorno a la inversión que se puede llegar a ejecutar, que lo puede ejecutar. Se puede ejecutar en un año, en 2, en 5, es política de Estado. Si no se puede hacer ahora, el proyecto está y la comisión directiva que esté al frente de la institución puede llegar a hacerlo cuando lo crea conveniente o cuando tenga los recursos necesarios. En estos momentos es una zona que está completamente muerta, hoy por hoy no es de ayuda hacia ningún sector. Creemos que esta parte hoy por hoy va a rehabilitar toda esta zona que realmente está a oscuras, le va a dar un espacio tan necesitado al instituto y tan necesitado y tan pedido por todo y soñado por todos los hinchas de Vélez, que es el museo, que la verdad que es emocionante poder verlo desde las primeras reuniones que lo trazamos con los arquitectos, cómo se fue pensando y demás, y siempre esas preguntas que no tienen respuesta, porque tuve la oportunidad de viajar, he ido con mis hijos a diferentes museos y demás, y hasta el día de hoy no puedo entender cómo Vélez no puede tener un espacio para albergar tan importantes trofeos, y la verdad que con un cartel bien grande que diga toda historia se repite, porque realmente es muy importante hoy por hoy usar el pasado como trampolín y no como sofá, porque está esa zona descansando completamente. La verdad que Vélez está perdiendo esta oportunidad y ojalá Dios quiera que se tome hoy por hoy la decisión de poder realizar este lugar que realmente es tan deseado por todos nosotros. Es importante porque todos los chicos van a poder ver realmente cómo se hizo hoy por hoy en la historia de Vélez, cómo fueron los pasos que fue creciendo nuestro club. No todo el mundo sabe un montón de datos que Vélez fue realizando y cómo fueron los hechos, y la verdad que hoy por hoy obtener algo cuesta muchísimo y me parece que hoy por hoy tenemos que empezar por el principio. La idea es tratar de contar la historia y que se vuelva a escribir. La idea es tratar de mostrarle al hincha todo lo que hoy por hoy hemos logrado y todo lo que vamos a lograr. Soy Matías Frasi, soy arquitecto, soy titular de Frasi Arquitectos, es una pequeña oficina de Villa Devoto. En esta oportunidad nos acercó la gente de Siempre por Vélez la propuesta de una nueva incorporación al club, un nuevo proyecto interesante que revalorice la situación actual y que sobre todo se abra a la ciudad y al barrio. Y nos une una relación de amistad de hace muchísimos años con Gastón y la gente de Siempre por Vélez.
y nos trasladaron esta inquietud de poder revitalizar y revalorizar el sector de las piletas sobre Jonte. Ese es un enclave dentro del club que es muy importante para la historia, ¿no? O sea, bueno, todos sabemos cómo nació la idea del estadio con don Pepe Amalfitani, las piletas olímpicas, el trampolín, y esa época donde la planificación era muy importante, fue lo que, digamos, sentó las bases del futuro de un gran club como es este. En estos momentos las piletas ya vienen hace un tiempo con algunos problemas, abandonadas, todo ese sector está degradado. Y bueno, nuestra participación como arquitectos fue justamente esas ideas que la gente de Siempre por Vélez viene pensando hace mucho tiempo, capitalizarlas en un proyecto de arquitectura. Entonces hay un viejo anhelo de los hinchas y de los socios, es lograr el museo de la historia de Vélez, que es tan rica. Entonces, esa historia tan rica, que se inició con don Pepe Amalfitani, y justamente como decía antes, es en esa época donde se planificaba, este sector fue como adosándosele diferentes piezas a lo largo del tiempo, que de alguna manera iban salvando etapas o salvando momentos, llamémosle, ¿no? Entonces se le fueron adosando el instituto con sus diferentes ampliaciones, se le fue adosando el Jardín de Infantes Velecito, se le fue adosando la pileta cubierta para la escuela, para el instituto, perdón, y también aparecieron las luminarias del colegio, del estadio, donde esas luminarias caen justo dentro de una de las piletas. Es decir, toda esa etapa que llegó a la gloria del club de planificación bajo la tutela de don Pepe, es como que con el tiempo se fue perdiendo. Entonces, esa visión que fue muy interesante de la gente de Siempre por Vélez y nosotros como arquitectos acompañándola, era justamente volver a ese pasado, volver a la historia, volver a lo que fue la gloria del club cuando se planificaba. Entonces veíamos como que esa pileta olímpica representaba mucho para la historia del club. Entonces no podíamos taparla, agarrar, traer camiones de tierra, nivelar y tapar, sino que tenía que revalorizarse, si se quiere, como las raíces de un futuro, ¿no? De un futuro de una gran institución. Entonces, nosotros siempre pensamos que eso tenía que ser vital en nuestro proyecto. Entonces planificamos una nueva estructura, una especie de nave, llamémosle industrial metálica, que tuviera vuelo, que tuviera sensibilidad, que se supiera acoplar al sitio, a las preexistencias, al estadio. Entonces esa nueva pieza, también en ese enclave, que era una especie de lugar triangular, intenta justamente nuclear todos estos nuevos programas. Estos nuevos programas son básicamente el Museo de la Historia de Vélez y el Centro de Convenciones. El museo, bueno, valga la redundancia, va a estar albergando todo eso que hizo grande al club. Entonces se planificó como en tres sectores, en 3 plantas. El subsuelo, que nosotros le llamamos, justamente es el aprovechamiento de lo que es la vieja pileta olímpica, ¿no? Que también lo hacemos parte del centro de convenciones. Entonces ese subsuelo que se conecta con el centro de convenciones, lo que hace es tener en sus vitrinas o en sus espacios digamos, unas muestras itinerantes que vayan cambiando, o mutando, o se vaya modificando en el tiempo, ¿no? con unas muestras itinerantes que también puedan ser el club aprovechar para el ingreso de recursos en el centro de convenciones.
alquilarlo hacia la comunidad o hacia otras instituciones, y que también, al estar vinculado justamente por ese subsuelo, por ese piso de la vieja pileta olímpica tradicional, se puedan también hacer muestras para otras instituciones digamos, como parte de un alquiler del club para la entrada de recursos. Y que también esté planificado de tal manera que sea, digamos, un museo de la ciudad, no solamente del club. En la planta del piano nobile, digamos, del cero, vinculado con la calle, es el acceso al museo con una pantalla gigante de tipo interactiva, donde las 24 horas se van a estar pasando documentales de la historia del club. Que eso lo veíamos como muy interesante, una nueva concepción de lo que es un museo. Un museo abierto a la ciudad, abierto a todos, o sea que el club se engrandezca aún más, mostrando todo su potencial, su historia, su futuro, y que el barrio y la ciudad sean parte de ellos. Entonces veíamos como ese nuevo concepto de museo abierto, ¿no? Y finalmente, en el último piso del museo, es lo que nosotros le llamamos la Edad de Oro, con los logros mayores obtenidos en la historia del club, ¿no? Los campeonatos, los mundiales, toda la época de la fundación. A su vez, desde ese sector de la Edad de Oro, hay una vinculación hacia una terraza existente, porque también revalorizamos las estructuras existentes. Nosotros no estamos demoliendo nada, sino que al contrario, aprovechando todas las estructuras que el predio tenía. Justamente desde esa terraza, que sería la antesala de lo que nosotros le llamamos el Estadio VIP, que es una pequeña cápsula muy exclusiva. Lo que va a hacer es darle también una impronta y una exclusividad internacional y una imagen institucional al club, ¿no? O sea, a la altura de los grandes clubes del mundo, como puede ser el Real Madrid, el Manchester, el Inter. O sea, un sector donde las autoridades del club puedan invitar a sus colegas de otros clubes internacionales a poder ver un partido en un sector exclusivo, mientras pueden tranquilamente cenar o comer algo. Entonces, esa situación hace que también no solamente esté abierto a lo que es el club, sino que esté abierto a algo un poco más grande. Complementariamente a esto, está el centro de convenciones, que es un sector muy interesante para justamente hacer tanto eventos sociales como justamente convenciones, valga la redundancia, como también eventos que tengan que ver con el club, eventos que tengan que ver con otras instituciones, eventos abiertos también a la comunidad, que le pueda servir también al club para el ingreso de divisas, ¿no? O sea, todo lo que estuvo pensado es una inversión que justamente, como yo decía al comienzo, es como una especie de, yo le llamé nave industrial, es por una forma de construir, que es una forma pretensada, es una forma industrial, fácil, rápida, económicamente viable, y con una imagen potente y sobre todo con una vanguardia arquitectónica, porque nosotros intentamos hacer un proyecto que esté a la altura de lo grande que es el club. Lo que intentamos lograr con este proyecto es justamente apelar a la historia, resolver una serie de problemas, un viejo anhelo de los hinchas y de los socios, y al mismo tiempo también lograr que el club reciba y pueda tener divisas como para autosustentar todo este emprendimiento, ¿no? Entonces, a eso también le sumamos otros sectores, como por ejemplo el del restaurante, aprovechando la vieja estructura. Era la vieja estructura del solarium, de la vieja pileta. Como dijo Matías, nosotros intentamos con este proyecto siempre sumar, no tapamos ni tiramos ninguna estructura del club.
Con lo cual ese viejo solarium se reconvierte en un restaurante, el cual es al aire libre, tiene su parte obviamente cubierta y otra parte que está cobijada por esta gran nave central o nave industrial, como decía Matías, con lo cual tenemos las tres situaciones en ese restaurante, como el cubierto, el semicubierto y el aire libre. Y esto nos da la posibilidad de poder conectarlo al trampolín, que junto a la pileta era una condición sine qua non de no taparla, no demoler, no tirarlo, para preservar la historia del club. Con lo cual le dimos una función a ese trampolín como distribuidor y acceso a este nuevo restaurante. Con lo cual damos un recorrido que puede ser interesante, el cual uno ingresa, pasa por el trampolín, por esa torre que nosotros le pusimos como recubrimiento y desemboca en un puente de hormigón que va hacia el restaurante. Con lo cual esto puede estar abierto a la noche y uno puede estar disfrutando del club, pero sin entrar de lleno a las instalaciones, pero sí poder apreciar desde el restaurante toda la parte del club. Esto también significa, con lo que venía contando Matías, una relación con la ciudad y una permeabilidad de la obra que hoy el club no la tiene, dado que ese gran muro que hablaba de casi 130 metros que contiene hoy por hoy las boleterías, la tribuna de la vieja pileta, no permite al peatón ver qué pasa del otro lado. Esto es lo que nosotros hicimos hincapié, que queríamos lograr con la apertura de esta obra y la permeabilidad que la misma va a tener hacia la ciudad. Por otro lado, como nosotros utilizamos la pileta olímpica y la pileta del instituto, lo que hicimos fue devolverle una pileta, un centro de natación a la gente del instituto, con lo cual la pileta nueva también forma parte de esta obra. Eso era un gran problema. Era un gran problema porque la luminaria del estadio caía prácticamente dentro de la pileta de los chicos. Con lo cual, reiterando un poco las palabras de Matías, que lo simplificó bastante bien todo el proyecto, era devolverle al instituto esta pileta que nosotros le estábamos quitando, entre comillas, pero le estamos devolviendo un lugar más seguro, más cercano al instituto, más cercano a los vestuarios. Teníamos o divisamos nosotros que los chicos tenían bastante problema para llegar hacia la pileta, con lo cual incurrían en algunos riesgos, como subir escaleras, ir por algunas barandas, volver a bajar. Bueno, ahora todo eso está resuelto por la cercanía de la pileta nueva. Por otro lado, también lo que hicimos fue esa pileta olímpica y la pileta de los chicos, unificar ese espacio que hoy está discontinuo. O sea, nosotros abrimos todo ese gran hueco en la tierra para poder unir el centro de convenciones con la parte baja del museo, con lo cual imaginamos alguna comitiva de algún club o lo que fuese para que pudiesen trasladarse desde ahí hasta el museo y empezar a ascender por las escaleras, las cuales dan distintos niveles de exposición. Dicho esto, lo que queríamos hacer es que todo aquel que entre a la sala de convenciones o que tenga una reunión o lo que fuese y empiece a recorrer el museo, sepa y conozca toda la historia del club. O sea, era como un tamiz. Si nosotros vamos a disfrutar un partido en el estadio VIP, en el restaurante que da al estadio, queríamos que ese museo aparte funcionara como un tamiz antes de disfrutar el partido, que todos conociesen la historia de Vélez. Lograr un proyecto que sea flexible al uso, o sea, que sirva tanto para utilizarlo de día, para utilizarlo de noche, para utilizarlo desde el club, para utilizarlo desde el instituto, para utilizarlo desde la vía pública, para utilizarlo desde el estadio. Es decir, un proyecto que esté abierto a diferentes posibilidades, que no sea cerrado, sino que sea abierto e inclusivo. También se le suma el sentimiento, la pasión del hincha, del socio, el sentimiento del barrio. O sea, nosotros vivimos acá en el barrio, nos criamos y
Y realmente el club es algo que es importantísimo, y no solamente a nivel barrial, sino a nivel metropolitano. La accesibilidad que tiene el club es única en la ciudad, es el único club con una excelente accesibilidad, sobre todo pensando en la visión internacional. En cuanto al programa, que es básicamente la dimensión que va a tener esto, ¿no? O sea, nosotros hicimos un cómputo de las diferentes partes. En este caso, el Museo de Vélez va a ser un espacio que va a estar dividido, como lo dije, en 3 plantas, y que la superficie total es de 650 metros cuadrados. A eso se le suma el sector del Estadio VIP, va a contar con 230 metros cuadrados cubiertos, ¿no? Entonces, entre estas dos cosas, entre lo que es el Estadio VIP y lo que es el museo, tenemos una superficie aproximada de 880 metros cuadrados netos de lo que es la historia del club y la proyección internacional. Después tenemos el salón de convenciones o el centro de convenciones, que al estar delimitado por lo que es la antigua pileta olímpica, estamos aprovechando prácticamente toda su superficie. Tiene aproximadamente 905 metros cuadrados el centro de convenciones. La pileta de por sí estaba alrededor de 1000, y con la pileta del instituto y toda la intervención que se hace para unir estos dos espacios, estábamos llegando prácticamente a los 1500, 1600 metros. Después tenemos toda la parte de espacios comunes, que también albergan algo así como 900 metros cuadrados aproximadamente. Y lo que es el restaurante del antiguo solarium, de la antigua pileta, que tiene 210 metros cuadrados. Con el salón de convenciones, el restaurante, y los accesos, estamos redondeando aproximadamente 2.200 metros cuadrados. Como para finalizar, están los sectores comerciales. Hay 2 sectores. Uno es el aprovechamiento de la biblioteca existente que está casi en desuso, donde pensábamos un local comercial de aproximadamente 200 metros cuadrados que pueda servir al club para financiar sus ingresos. Entonces, ese local comercial es muy interesante porque está no solamente vinculado al nuevo proyecto, sino también al acceso principal al club. Y sobre todo ligado a lo que es la arteria principal de la avenida Juan B. Justo. Por otro lado, tenemos otro sector comercial de aproximadamente 150 metros cuadrados, que es lo que nosotros también veíamos como un interesante foco de ingresos para el club, que sobre todo quizás apuntado al merchandising, que es también una nueva posibilidad de ingresos, como comentaba antes. Entonces, redondeando, nosotros veíamos que no solamente, como decía antes, era un proyecto integrador del club y la ciudad y el barrio, sino también un proyecto que puede integrar diferentes sectores en esta nueva intervención, que pueden generar no solamente esta nueva apertura, sino también un futuro ingreso financiero para el club, ¿no? O sea, esta cosa de pensar en las obras autosustentables a futuro, ¿no? Esto es un concepto que es muy importante hoy en día, es cómo sería la autosustentabilidad de lo que uno emprende, porque si no se convierten en elementos que quedan a la deriva. Así que, finalizando, el nuevo emprendimiento va a constar de 2.900 metros cuadrados en total cubiertos, más espacios comunes y espacios exteriores. Fue realmente un desafío, porque dentro de
de esta propuesta, que nosotros, como explicábamos, revalorizábamos y resignificábamos el patrimonio histórico del club, teníamos que darle una función. Hay muchas fotos de mis padres cuando eran chicos en ese trampolín, muchísimos socios, las fotos históricas de Don Pepe en la construcción. Entonces, ese valor patrimonial que tiene, nosotros veíamos como que hoy en una intervención, que con una pileta que ya no existe, teníamos que encontrarle justamente el sentido a esa pieza histórica. Lo que pensamos es que tiene un esquema circulatorio que es existente con esas escaleras, entonces lo usábamos como un distribuidor de los espacios. Desde ese trampolín, con el acceso secundario a lo que es el sector del restaurante, ¿no? de esa futura concesión que le va a traer ingresos financieros al club, y también, que es muy interesante, ¿no? Ir al restaurante de Vélez, para cualquier vecino del barrio, de la ciudad. Veíamos como que ese trampolín tenía que ser un hito, tenía que mostrarse a la ciudad, ¿no? Hay infinidad de fotos del trampolín, pero uno cuando viene por la calle caminando nunca lo ve. La realidad es esa. Entonces teníamos que mostrarlo. ¿De qué manera? Obviamente que era lo difícil al ser ya obsoleto y al no existir la pileta. Entonces este distribuidor de espacios que desde ahí, como comentaba, se puede acceder al restaurante, se puede acceder a lo que es el centro de convenciones, a la parte exterior del centro de convenciones, ¿no? Como una nueva posibilidad también, y con esto que yo decía de la flexibilidad de usos, de tener diferentes lugares por donde poder acceder a los diferentes espacios. Veíamos, inspirados en unas imágenes de diferentes partes del mundo, cómo el tratamiento de una pieza patrimonial tenía que ser y convertirse en un hito hacia la ciudad. Entonces, lo que hicimos fue una especie de cilindro muy permeable, con una iluminación muy particular, que lo enaltezca, que sea como una pieza importante, que esté contenida dentro de ese tambor de iluminación, y que sea fácilmente divisable desde a la distancia. O sea, que uno esa particularidad y esa iluminación y ese hito nuevo que se genera sea identificable a la distancia, ¿no? Entonces, de esa manera lográbamos que cerrar un poco el círculo de lo que es la intervención hacia la historia del club, hacia lo patrimonial, hacia lo existente y hacia el legado que nos dejó Don Pepe. Este proceso proyectual es un proceso que nos llevó 5 meses de trabajo. O sea, en esos 5 meses, como toda planificación, va haciendo como en etapas, ¿no? Donde uno empieza a pensar, a escuchar también a la gente, las opiniones, empieza uno a verificar las partes existentes, lo patrimonial, la historia, y con todo eso fue, digamos, el puntapié inicial de nuestro trabajo. Para poder finalmente, una vez que está, digamos, desculado el proyecto, empezar con todo el tema de la transmisión renderizada de la realidad virtual, ¿no? O sea, ¿para qué? Para que se pueda entender cómo eso que nosotros estamos pensando se logre llevar a la realidad. Como en su momento Pepe Amalfitani pensaba en un club a futuro y nos legó eso. Entonces, esa pasión transmitida siempre por Vélez, a nosotros nos llegó muy hondo como arquitectos y nos comprometimos demasiado
con este proyecto para justamente lograr este objetivo. Un grupo de gente muy positiva en la cual vamos a tratar que en algún futuro lo podamos incorporar a nuestro club. Es un honor tener que informar o participar en este gran proyecto del club. Felices que desde nuestro espacio, siempre por Vélez, seguimos permanentemente generando ideas y proyectos para nuestra institución. Carlito Bianchi siempre dijo que toda historia se repite. Nosotros estamos soñando volver a repetirla, pensando en grande, y vamos a presentar un proyecto para hacer que las cosas pasen, que esto realmente quede, no en la nada, sino en la parte del escritorio, en el hacer. Es lo que decíamos muchos hinchas de Vélez, lo que necesita el club, y es darle vida a una parte muerta.